Hoy vamos a presentarles a todos ustedes una alternativa de alimentación para sus bovinos que no es frecuente verla, que no se utiliza, quizás porque le dan otros usos industriales diferentes para producir alimento, no solamente para el consumo humano, sino también para animales. Pero esta en concreto no se utiliza como base de alimentación y muy pocas veces se suplementa. Vamos a conocer en este programa de qué se trata, cómo podemos utilizarla y por qué es benéfico tenerla disponible para el consumo de nuestros animales de una forma constante, abundante y que no haya problemas con ese consumo. En breve lo vamos a conocer, desde ya darles la bienvenida y espero que disfruten el programa de hoy. Cuando hablamos de un alimento que podemos utilizar, se trata de un alimento que, como decíamos antes, se utiliza industrialmente para otro tipo de consumo. Para que sepan de qué se trata el producto que podemos utilizar en nuestras ganaderías, se trata de la caña de azúcar. Muchas veces no se utiliza para alimentación bovina porque se utiliza para otros consumos industrializados para producir comida para nuestros animales y para las personas. Es decir, para hacer la panela, que es para consumo humano, y para hacer la melaza, que se dispensa a los ganados. Por tanto, es un elemento que se utiliza más para otro tipo de manejos que para el manejo de alimentación bovina. Hoy vamos a contar en este programa por qué podemos utilizarlo y qué beneficios tiene cuando utilizamos la caña de azúcar como cultivo para alimentar a nuestros animales. La caña de azúcar es una gramínea perenne tropical o subtropical que se utiliza y se cultiva mucho en zonas donde se produce, como decíamos antes, la panela. La caña puede crecer de 4.5 a 6 metros, incluso muchas veces puede crecer más. El grosor o el diámetro que tiene esas cañas puede ser de 5 a 6 centímetros. Normalmente, para que este cultivo se establezca, necesita un periodo de tiempo comprendido entre los 9 y 12 meses. Me preguntarán por qué 9 y 12 meses. Porque hay diferentes tipos, lógicamente, de pisos térmicos donde se puede cultivar y diferentes variedades de caña de azúcar para hacerlo en estos sitios. Se puede cultivar normalmente desde los 400, 500 metros hasta los 2000 metros sin ningún tipo de problema. Pero también encontramos algunas variedades que pueden ir desde los 0 metros en algunas zonas específicas. Por tanto, es un alimento que podemos cultivar, que podemos tener y que podemos dispensar a nuestros animales de una forma abundante o seguida. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? ¿Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable? La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. La temperatura para el manejo de la caña deben ser zonas donde puedan estar desde los 14 a 16 grados y podrían estar hasta los 32, 38 grados. Son las variedades de temperatura que aguantan los diferentes tipos de caña o variedades de caña que podemos encontrar. Por lo tanto, hay un rango grande donde podemos cultivar la caña, podemos cosecharla y podemos utilizarla para la alimentación de los animales. Ahora me preguntarán, ¿podemos dar continuamente todo el tiempo solamente caña de azúcar? Podríamos hacerlo, sobre todo en esos periodos donde hay escasez, que la caña la tenemos disponible en nuestra finca y que las inclemencias del clima no nos permiten poder alimentarnos, sino con los recursos que todavía están funcionando, están vivos y se pueden dispensar a los animales. La ventaja que tiene que esto lo podemos dar y lo podemos dar, por ejemplo, de forma estabulada para no tener desperdicio y darlo de forma permanente y abundante. ¿Cuál es el problema que tiene la caña de azúcar? Que tiene una proteína muy baja, está entre el 2 y el 3% de proteína, con lo cual esa caña de azúcar que produce mayormente energía tenemos que compensarla con otros productos. Podemos buscar algún tipo de productos como los granos, como los hilos de maíz, como los subproductos de algunas otras cosechas, como una dosificación de urea pequeña, adecuada a esa formulación. Lógicamente esto no lo pueden hacer ustedes solos en la finca, sino tienen que buscar una persona que les ayude a complementar esa dieta que van a dar a los animales y que les permita
hacerlo de una forma segura. Acuérdense que el uso de urea en cantidades grandes puede hacer daños en los animales, puede causar problemas. Por lo tanto, si tenemos quien nos oriente, una persona que nos haga la nutrición y nos haga la ración adecuada de nuestros animales, podríamos incorporarla sin ningún tipo de problema. Pero lo que quiero decir, que podríamos darla todo el año como si fuera un forraje o un pasto de corte, sí podemos hacerlo, pero hay que complementar esa baja proteína que tiene con otro tipo de elementos para usarlo. Lo ideal sería utilizarla en esos momentos que tenemos escasez, que tenemos problemas para conseguir el alimento, que de pronto tenemos unos veranos muy intensos o unos inviernos muy fuertes y que la climatología impide dar periódicamente a los animales la ración de comida equilibrada necesaria que ellos necesitan para poder sobrevivir y ser productivos. Ahora, cuando ustedes me preguntan cuántos animales por hectárea podría sostener con una hectárea de caña de azúcar, podríamos sostener hasta 30 animales en una ceba, podríamos hacerlo de forma estabulada, podríamos lograr unas ganancias de peso un poco bajas, entre 300 y 400 gramos de animal, podríamos sostenerlos. Por eso siempre les digo, cuando estábamos hablando de esta caña desde el principio, que son ideales para épocas donde hay que sostener los animales porque no hay alimento. Pero si la ración la balanceamos con los elementos que les indiqué antes, con el uso de concentrados, con el uso de la urea, con el uso de otros subproductos de cosecha, complementándola con pasto, complementándola con silo de maíz, podemos lograr incluso ganancias de 1 kilo por día, con lo cual se convierte en una realmente herramienta importante para poder desarrollar proyectos de ceba con animales en confinamiento utilizando como base la caña de azúcar. También tendríamos que pensar que tendríamos que agregarle los minerales que no tiene la caña, que son las sales mineralizadas y el agua abundante para que los animales pudieran complementar esa dieta con un buen desarrollo y esas ganancias que hablábamos que pudieran alcanzar o superar ese kilo diario de ganancia. También tenemos que pensar que la digestibilidad de la caña ronda entre un 50 y un 65%, con lo cual aportar otros tipos de alimentos va a permitir que el animal pueda consumir mucho más fácil, abundante la comida y hacerlo de una forma eficiente, dándonosla de vuelta en unas excelentes producciones. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. En cuanto a si lo vamos a utilizar como suplemento, como es un alimento alto en producir energía, encaja muy bien como suplementación. Dar una parte de la dieta con esa caña de azúcar que incluso podríamos ensilarla y podríamos tenerla disponible durante todo el año para alimentar nuestros animales. Por tanto, es un gran aliado porque podemos conservar toda la caña de azúcar que produzcamos, la podemos ensilar y la podemos tener a disposición para dispensarla cuando nuestros animales la requieran. Es un excelente suplemento que podemos combinar con otros alimentos para lograr una dieta muy fuerte, una nutrición muy adecuada y un producto que podemos tener de forma fácil, porque es el producto que podemos cosechar en nuestro campo de forma más económica, que nos va a producir más cantidad de alimento por hectárea, que lo vamos a hacer de una forma sencilla, fácil, sin apenas tener que intervenir el cultivo y que el cultivo nuevamente va a salir. Podríamos utilizarlo cortándolo todo para ensilarlo en determinada época del tiempo o podríamos irlo sacando, socoleando todo lo que está para el consumo diario y podríamos así dispensarlo mezclado con pasto de corte o con otras cosas para poder dárselo a los animales y lograr que así puedan tener todos los días la caña de azúcar mezclada con la dieta que hemos diseñado para ellos. En cuanto al silo de caña de azúcar, que en teoría es fácil de hacer, no requiere ni siquiera que utilicemos algún acelerante para la fermentación, pero sí tenemos que tener cuidado cuando ensilamos este tipo de caña que no se nos convierta en un ensilaje que tenga problemas. Una cantidad alta de azúcares puede producir que ese silo se nos convierta alto en alcohol y eso sí perjudicaría la salud del rumen de nuestros animales, la salud digestiva, por lo cual tenemos que hacer un silo que sea equilibrado. Si no sabemos, consultar con una persona que tenga experiencia, que nos ayude a desarrollar los primeros hilos y que podamos tenerlos disponibles para nuestros animales en esas épocas que vamos a necesitar tener suficiente alimento para suplementar lo que no tenemos en el campo. Ahora bien, cuando nosotros vamos a picar la caña, no debemos dejarla ahí puesta, ahí tirada.
La caña debe consumirse automáticamente el mismo día que se utiliza. Si la dejamos picada ahí, vamos a causar que esa caña se nos vinagre, pueda tener más problemas y si la dispensamos a los animales no nos la consumen o les pueda causar algún tipo de problemas digestivos. Por lo tanto, la caña una vez picada, si la vamos a dispensar la damos, si la vamos a ensilar, la ensilamos para que podamos tener el alimento dado a los animales de una forma adecuada. Finalmente, para recalcarles que la producción de la caña de azúcar es el forraje que más cantidad por metro cuadrado puede producir, porque en una hectárea podemos llegar a producir 180 a 200 toneladas, que es mucha comida la que vamos a tener ahí. Es importante que cuando nosotros desarrollemos este tipo de cultivo tengamos muy en cuenta la forma como lo vamos a manejar, si lo vamos a dar diariamente o lo vamos a manejar a través de la conservación de silos. Y si hacemos un comparativo entre el silo de caña de azúcar y el silo de maíz, podríamos reemplazar el silo de caña de azúcar con el silo de maíz. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El silo de maíz lo que produce son almidones y el silo de caña de azúcar lo que produce es azúcares. Ambos se pueden combinar, se pueden dar y es un complemento ideal para la nutrición. Pero si queremos producir energía, tanto para producir más kilos como para producir más leche, la caña de azúcar o el silo de la caña de azúcar es una gran alternativa de forma económica, de forma sencilla y que podemos tener en nuestra ganadería a bastante volumen y producido en una buena cantidad. Como ven, muchas veces las posibilidades que tenemos de ser productivos en nuestras ganaderías a veces no las vemos. Tenemos posibilidades que desconocemos o que no manejamos bien. Si hacemos un buen estudio, nos preparamos, conseguimos a alguien que nos ayude, que nos oriente para poder desarrollar este tipo de cultivos, podremos tener animales realmente rentables, realmente productivos y lograr alimentación para épocas de escasez donde no vamos a poder padecer ningún tipo de problema porque tenemos comida suficiente, hemos hecho las reservas suficientes y tenemos unos animales que están ganando peso, unos animales que están produciendo leche, que realmente están generando ingresos a nuestra ganadería y que hacen que nuestro negocio ganadero sea realmente rentable y eficiente. Si les ha gustado nuestro programa, no olviden ponernos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. En este momento en pantalla, ustedes van a encontrar otras ventanitas donde les sugiere otros programas para que vean, para que complementen esta información que hoy conocimos, otras diferentes que puedan permitir que sus negocios ganaderos se puedan desarrollar de una forma eficiente. Gracias por habernos acompañado, los esperamos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.